bajo el peso de los siglos, donde el oro de las basílicas se tiñe con la sombra de secretos indecibles. El Vaticano no fue solo la cuna de la fe, sino el laberinto donde el poder tejió su más compleja y oscura telaraña. El Renacimiento, esa explosión de luz y humanidad, tuvo su contrapartida en los pasillos silenciosos de Roma, donde cada obra maestra encerraba un doble sentido, cada decisión papal un eco de pactos olvidados y cada biblioteca un guardián de verdades que podrían haber desmoronado el mundo conocido. Hoy, descorreremos el velo de uno de los periodos más fascinantes y contradictorios de la historia, no para exponer meramente hechos, sino para descifrar el lenguaje oculto que subyace bajo el mármol y los frescos. Sumérgete conmigo en el corazón de las tinieblas sagradas, donde el arte y la blasfemia, la devoción y la ambición, danzaron una danza eterna cuyo eco resuena hasta nuestros días. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es un relato de libro de texto, es una llave para las 10 cámaras del conocimiento prohibido que el Vaticano custodió con más celo que a las reliquias de los santos. Para comprender la magnitud de estos secretos, debemos primero situar nuestra conciencia en la Roma del siglo XV. Imagina una ciudad en ebullición, un hormiguero de artistas geniales, mercaderes sin escrúpulos, espías y teólogos en perpetua crisis. El aire olía a incienso y a pólvora, a frescos húmedos y a ambición desmedida. La cristiandad, herida por el cisma de Occidente, buscaba reafirmar su poder, pero no solo a través de la espada o del dogma. El Vaticano, bajo el pontificado de figuras como Nicolás V o Sixto IV, entendió que el verdadero poder residía en el control del conocimiento. No el conocimiento divino, sino el conocimiento ancestral, el que había sido perseguido, quemado y enterrado por la Iglesia durante milenios. Fue así como, en una de las ironías más grandes de la historia, los papas se convirtieron en los mecenas más importantes del rescate del paganismo. Recolectaron manuscritos griegos y árabes con una avidez febril, no para iluminar a las masas, sino para monopolizar la sabiduría de Platón, de Hermes Trismegisto, de los antiguos alquimistas. Comprendieron una verdad fundamental: quien controla el pasado, controla el futuro. Y en ese pasado, oculto en textos que pocos podían leer, se encontraban las claves de la naturaleza, del cosmos y del alma humana. El Renacimiento no fue, pues, un simple redescubrimiento de la antigüedad clásica, fue una operación de ingeniería cultural a gran escala, un plan magistral para absorber la sabiduría pagana y redirigirla, cristianizarla y, sobre todo, mantenerla bajo llave. El Vaticano se convirtió en la mayor biblioteca del mundo, pero también en su más eficiente cárcel de ideas. El primer gran secreto, la primera piedra de este edificio de misterio, es la fundación misma de lo que hoy conocemos como la Biblioteca Vaticana. Oficialmente, fue creada en 1451 por el Papa Nicolás V, un humanista convencido de que el saber era un camino hacia Dios. Pero la historia oficial es apenas el prólogo de una novela mucho más turbia. Nicolás V no reunía libros por amor a la erudición, los reunía por miedo. Temía, con una certeza casi profética, que el conocimiento contenido en esos textos antiguos pudiera sembrar la semilla de la herejía si caía en manos equivocadas. En sus manuscritos más privados, confesaba su dilema: la luz de la filosofía griega era tan seductora que podía eclipsar la luz de Cristo. Por cada manuscrito de Aristóteles o de Plotino que adquiría, se enviaba a una legión de teólogos para purificarlo, para eliminar los pasajes que contradecían la doctrina católica y reescribir los márgenes con comentarios que desviaran su interpretación. La Biblioteca Vaticana nació, por tanto, no como un templo al saber, sino como un laboratorio de control ideológico. Su verdadero propósito no era preservar el conocimiento, sino desactivarlo. Convertir la dinamita de la filosofía pagana en un adorno inofensivo para el palacio papal. Y los textos más peligrosos, aquellos que hablaban de magia, de astrología práctica, de alquimia espiritual, no se exhibían en estanterías pulidas. Eran guardados en la secreta, una sección a la que solo el Papa y un puñado de cardenales tenían acceso. Un lugar donde el conocimiento no vivía, sino agonizaba en silencio. Este primer secreto nos revela la naturaleza dual del Vaticano renacentista. Faro de humanidad para el mundo, pero guardián de jaulas de oro para la verdad. El segundo secreto se esconde en la geometría misma de la Nueva Roma, la Roma que soñaron los papas del Renacimiento. Cuando el Papa Sixto IV encargó la construcción de la Capilla Sistina, no estaba pensando únicamente en un lugar de oración. Estaba pensando en un microcosmos, en una representación tridimensional del universo según la cosmología sagrada, y a la vez, según la sabiduría hermética. Las proporciones de la capilla, su longitud de 40 metros, su anchura de 13 y su altura de 20,
no son arbitrarias. Son un eco del templo de Salomón, descrito en el Antiguo Testamento, pero también una manifestación de la proporción áurea y de otras relaciones matemáticas que los neoplatónicos consideraban sagradas. Sixto IV, miembro de la orden franciscana, estaba profundamente influenciado por la corriente mística que veía en los números y las formas el lenguaje mismo de Dios. La Capilla Sistina era, en esencia, una máquina para inducir estados de conciencia elevados. Pero su propósito más profundo, el que no se escribía en ningún plano, era el de afirmar el poder papal como el centro del universo. Al situarse en el Vaticano, la capilla no solo era el corazón de la Iglesia, era el nuevo ombligo del mundo. Cuando, años después, Miguel Ángel pintara su techo, no haría más que perpetuar y magnificar este secreto. Sus profetas y sibilas, mirando hacia el centro donde se pintaría la escena de la creación, no son meros decorados. Son guardianes simbólicos de un conocimiento que une la tradición judía con la sabiduría pagana, una síntesis que el Vaticano deseaba proyectar como su logro supremo. La arquitectura se convirtió así en el segundo gran secreto, un lenguaje silencioso pero omnipresente que contaba una historia de poder cósmico, una historia escrita en piedra y visible solo para aquellos que sabían leerla. El tercer secreto nos lleva a las entrañas de la tierra, a las catacumbas y a los sótanos que se extienden bajo la ciudad del Vaticano. Mientras arriba se erigían cúpulas que rasgaban los cielos, abajo se cavaban túneles y se sellaban cámaras con un propósito mucho más terrenal y siniestro. El Renacimiento fue también la época de las intrigas políticas más feroces, de las luchas de poder entre las grandes familias italianas, los Borgia, los Médicis, los Della Rovere. El Vaticano no fue ajeno a esta sangrienta danza. De hecho, fue su principal escenario. Y debajo de su suelo sagrado se encuentran los testimonios silenciosos de esas luchas. Se habla de pasadizos secretos, como el Passetto di Borgo, que conectaba al Vaticano con el Castillo San Angelo, permitiendo a los papas huir en caso de asedio. Pero la red es mucho más extensa y compleja de lo que se admite. Hay testimonios fragmentarios en diarios de la época y en informes de espías que hablan de cámaras de tortura privadas, de celdas donde los enemigos del Papa desaparecían sin dejar rastro, y de archivos ocultos donde se guardaban las confesiones extraídas bajo coacción. El más famoso de estos archivos, conocido como el Armario de la Verdad, era una habitación sin ventanas, accesible solo a través de un panel deslizante en la biblioteca privada del Papa. Allí no se guardaban libros, sino pergaminos únicos, confesiones de cardenales traidores, cartas de amantes reales, relatos de milagros falsificados, pruebas de venenos y envenenamientos. Este era el verdadero poder del pontífice renacentista, no solo la autoridad espiritual sobre millones de almas, sino el poder de destruir la reputación y la vida de cualquier hombre con un simple documento. El conocimiento de los pecados ajenos se convirtió en el arma más letal. El Vaticano, en su afán por controlar el alma del mundo, se convirtió en el maestro del chantaje, y sus sótanos son la tumba de las reputaciones y el santuario de los secretos que sostenían un trono construido sobre el miedo. Este tercer secreto nos enseña que el poder absoluto, cuando se siente amenazado, no recurre solo a la fe, sino a las tácticas más oscuras del espionaje y la coerción, convirtiendo la casa de Dios en una fortaleza de secretos letales. Si los sótanos guardaban los secretos de los hombres, los cielos de la Capilla Sistina guardaban los secretos de Dios y del universo, un secreto que constituye nuestra cuarta revelación. Cuando Miguel Ángel Buonarroti aceptó el encargo del Papa Julio II, no era solo un pintor, era un escultor, un poeta y un estudioso de la filosofía neoplatónica que circulaba en los círculos humanistas de Florencia. Su obra maestra En el techo de la Sistina es mucho más que una narrativa del Génesis. Es un tratado teosófico, una meditación visual sobre la naturaleza divina y el lugar del ser humano en el cosmos. Fíjate en la famosa creación de Adán. La distancia entre los dedos de Dios y de Adán no es casual. Es el espacio del libre albedrío, del anhelo, de la chispa divina que el hombre debe activar por sí mismo para alcanzar su plenitud. Dios, representado como un anciano sabio, pero con una energía física casi pagana, no imparte la vida, la invita. Y la figura que lo rodea, la que envuelve su brazo izquierdo, es una representación de la sabiduría divina, la Sofía de los gnósticos, el principio femenino que los teólogos católicos habían intentado suprimir durante siglos. Miguel Ángel, con audacia sublime, la reintrodujo en el corazón del Vaticano. Pero el secreto más profundo está en las figuras de los profetas y las sibilas. No las colocó al azar, las distribuyó según un orden astrológico, asociando a cada una con un signo zodiacal y un planeta. La sibila délfica, con su gesto de girarse bruscamente, representa a Mercurio,
el mensajero. El profeta Jeremías, abatido y pensativo, es la encarnación de Saturno, el dios de la melancolía y la meditación profunda. Miguel Ángel pintó un mapa estelar del alma humana, una guía para el viaje espiritual, codificada en las figuras que parecen meros adornos para el espectador no iniciado. Este cuarto secreto es el arte como vehículo de una verdad prohibida, una rebelión sutil y brillante que transformó el techo de una capilla en el cielo de una doctrina oculta. El quinto secreto nos obliga a hablar del hombre más controvertido y fascinante del Renacimiento papal, Rodrigo Borgia, conocido como el Papa Alejandro V. Su nombre es sinónimo de nepotismo, lujuria y veneno. Pero detrás de esa caricatura de villano se esconde un secreto aún más perturbador. Alejandro V fue, quizás, el último papa que intentó conscientemente fusionar el poder temporal con el poder espiritual a través de la magia ceremonial y la astrología. A diferencia de sus predecesores, que veían estas artes con una mezcla de temor y desdén, Borgia las abrazó como herramientas de Estado. No era un simple creyente, era un practicante. Mantenía a su servicio a astrólogos y magos, no para que le leyeran el horóscopo, sino para que le indicaran las fechas propicias para las batallas, los matrimonios políticos y las excomuniones. Su coronación fue cuidadosamente programada para coincidir con una conjunción de Júpiter y Saturno, un evento que los astrólogos de la época consideraban que auguraba el nacimiento de un nuevo orden mundial. Su objetivo era claro: establecer una dinastía Borgia que gobernara no solo la Iglesia, sino toda Italia, legitimando su poder a través de una síntesis de profecías bíblicas y astrología babilónica. Su lema personal, Aut César, Aut Nil, o César, o nada, no era una simple metáfora política. Era una declaración de intención mesiánica. Alejandro V creía, o al menos actuaba como si creyera, que era el instrumento de un plan divino cósmico para unificar a la cristiandad bajo un único cetro, el suyo. Este quinto secreto nos revela la cúspide de la ambición renacentista, el deseo de convertirse no en el vicario de Cristo en la tierra, sino en el amo del destino mismo, usando el lenguaje oculto de los cielos para justificar sus más crueles ambiciones terrenales. Su fracaso y su muerte, envueltas en misterio y posiblemente envenenamiento, marcaron el final de una era en la que el Papa se atrevió a ser mago y rey. El sexto secreto nos transporta del poder político al poder del dinero, a la institución que definió la economía moderna y que nació en el corazón del Vaticano, la banca de los Médici y su relación incestuosa con la sede apostólica. Oficialmente, los Médici eran banqueros laicos que prestaron dinero a varios papas. Pero la realidad era una simbiosis mucho más profunda y oscura. El Vaticano, con sus ingresos de toda Europa, era el mayor cliente, a la vez, el mayor socio silencioso del Banco Florentino. La verdadera genialidad de los Médici no fue la contabilidad de partida doble, sino su comprensión de que el dinero y la fe eran las dos caras de la misma moneda de poder. Crearon un sistema para recolectar las limosnas y los impuestos eclesiásticos de toda Europa a través de una red de sucursales que funcionaba con una eficiencia que hoy envidiaría cualquier multinacional. Pero el secreto mejor guardado era el mecanismo que usaban para lavar ese dinero y para financiar, indirectamente, las guerras y las intrigas de los papas. Crearon instrumentos financieros complejos, como la lettera di cambio, que permitían mover sumas ingentes de dinero a través de las fronteras sin que una sola moneda de oro cambiara de manos, evitando así las acusaciones de usura, un pecado mortal para la Iglesia. El Vaticano, a través de los Médici, se convirtió en el primer gran sistema bancario offshore del mundo. Financiaba cruzadas mientras invertía en los mercados de especias de Oriente. Excomulgaba a usureros mientras se beneficiaba de los intereses de los préstamos más grandes del continente. Este sexto secreto es la raíz de una hipocresía que define gran parte de nuestro mundo actual: la separación pública entre la moral y el dinero, mientras en la sombra se entretejen en un abrazo que define el destino de naciones. La riqueza del Vaticano renacentista no se construyó solo con la fe de los creyentes, sino con la astucia de los banqueros que entendieron que el alma más valiosa era la que estaba escrita en un libro de contabilidad. El séptimo secreto nos lleva a un lugar de silencio aparente, a un jardín que esconde en su belleza una de las búsquedas más profundas y peligrosas de la era: el Hortus Palatinus, los jardines del Palacio del Vaticano. Diseñados por el humanista y erudito Pomponio Leto, estos jardines no eran un simple lugar de esparcimiento. Eran una reconstrucción mística de la Academia de Platón, un espacio sagrado dedicado al rescate de la sabiduría pagana. Aquí se reunía la Academia Romana, un círculo de los intelectuales más brillantes de la época,
que estudiaba no solo a los clásicos latinos y griegos, sino también textos herméticos, tratados de magia natural y filosofías orientales que habían llegado a Europa a través de contactos con el mundo árabe. El jardín estaba cuidadosamente diseñado como un símbolo. Cada fuente, cada estatua, cada árbol tenía un significado. El ciprés, asociado con Plutón y el inframundo, recordaba la necesidad de descender a la propia oscuridad para encontrar la sabiduría. El laurel, símbolo de Apolo, representaba la victoria del espíritu sobre la materia. Las estatuas de dioses paganos no eran meros adornos estéticos, eran presencias vivas, focos de energía espiritual que los académicos creían que podían ayudar a la meditación y a la conexión con un principio divino universal que trascendía al Dios cristiano. Este séptimo secreto es la existencia de un Vaticano paralelo, un Vaticano pagano que florecía a la sombra de las basílicas. Un lugar donde los cardenales y los eruditos debatían sobre la inmortalidad del alma según Platón, mientras afuera se predicaba la salvación a través de Cristo. Fue un experimento intelectual de una audacia increíble, un intento de crear una nueva religión sincretista que fusionara lo mejor de la tradición clásica y la revelación cristiana. Pero esta osadía tenía un límite. Cuando la Academia de Pomponio Leto comenzó a ser vista como una amenaza, no por herejía doctrinal, sino por crear un centro de poder intelectual independiente del Papa, fue brutalmente reprimida. Sus miembros fueron arrestados, torturados y exiliados. El jardín, símbolo de la libertad del pensamiento, fue silenciado. Este secreto nos muestra que el Vaticano del Renacimiento toleraba el saber antiguo solo mientras pudiera controlarlo, asimilarlo y usarlo para sus propios fines. La sabiduría libre, la que no servía al poder, era tan peligrosa como cualquier ejército hereje. El octavo secreto nos obliga a mirar hacia el este, hacia la relación secreta y estratégica que el Vaticano mantuvo con el Imperio Otomano, el gran enemigo de la cristiandad. Mientras los ejércitos cristianos y otomanos se desangraban en el Mediterráneo, en los pasillos del Vaticano se tejía una trama de diplomacia y espionaje mucho más compleja. El Papa, en particular el ya mencionado Sixto IV, comprendió que la guerra contra los turcos era, en muchos aspectos, una guerra perdida, y que el poder real no residía en las espadas, sino en la información. Envió a Constantinopla a sus mejores agentes, no como misioneros, sino como espías. Su misión no era convertir a los sultanes, sino entenderlos. Recopilar información sobre su tecnología militar, su estructura política y, sobre todo, sobre su conocimiento. Los otomanos habían heredado los vastos archivos de la sabiduría antigua de las bibliotecas de Constantinopla y de Bagdad, incluyendo textos de medicina, matemáticas, astronomía y alquimia que se habían perdido en Europa. El Vaticano, a través de una red de comerciantes, médicos y traductores, comenzó a adquirir sistemáticamente estos manuscritos. Pagaban fortunas por copias de los trabajos de Galeno o de Ptolomeo, por tratados de alquimia árabe y por textos de mística sufí. Este octavo secreto es la paradoja de que el Vaticano, defensor de la cristiandad, financiaba indirectamente al imperio que amenazaba con destruirla, a cambio del conocimiento que le permitía mantener su poder. Fue un pacto fáustico a escala geopolítica. La Iglesia estaba dispuesta a negociar con el infiel si eso le daba acceso a la ciencia y la sabiduría que su propio continente había olvidado. Este intercambio clandestino no solo aceleró el renacimiento científico, sino que también sentó las bases de la geopolítica moderna, donde la ideología es a menudo una fachada para una lucha mucho más pragmática por el control del conocimiento y la tecnología. El noveno secreto nos lleva al corazón del dogma, a la cuestión de la sucesión apostólica y a una herejía tan profunda que solo se atisba en los márgenes de los textos más censurados, la doctrina de la reencarnación de los papas. Existía una corriente de pensamiento místico, fuertemente influenciada por el neoplatonismo y por el concepto gnóstico de la pleroma o plenitud divina, que postulaba que el Espíritu Santo no elegía a un nuevo hombre para ser papa, sino que el alma del papa anterior reencarnaba en su sucesor para continuar la obra divina. Esta idea, que hoy nos parece absurda, en el contexto del Renacimiento tenía una lógica poderosa. Justificaba la continuidad del poder papal de una manera casi biológica, más allá de la simple elección de un cónclave. Convertía al Papa no en un vicario, sino en una manifestación recurrente de la conciencia divina en la tierra. Esta doctrina nunca fue enseñada abiertamente, pero se transmitía de forma velada en círculos muy cerrados de cardenales y teólogos misticistas. Se encuentra eco de esta idea en las profecías de San Malaquías, que asignan a cada papa un lema simbólico, como si cada uno fuera una etapa en la evolución de un único ser. El peligro de esta doctrina era obvio. Si el papa era una reencarnación,
¿Qué pasaba con un papa corrupto como Alejandro V? Era también una manifestación divina, o una prueba de que la línea estaba manchada. Este noveno secreto nos revela la lucha interna en el corazón de la teología católica. La tensión entre la idea de la Iglesia como una institución humana, falible y sujeta a la historia, y la idea de la Iglesia como un organismo divino, perfecto y eterno. La doctrina secreta de la reencarnación papal fue el intento más extremo de resolver esta tensión, creando un concepto mesiánico y casi pagano del pontificado que, si se hubiera hecho público, habría fracturado la cristiandad en 1000 pedazos. El 10º y último secreto es, quizás, el más importante de todos, porque engloba y da sentido a todos los demás. Es el secreto del fin de los tiempos según el Vaticano renacentista. La Iglesia del siglo XV estaba obsesionada con el Apocalipsis. La caída de Constantinopla en 1453 fue interpretada por muchos como el primer sello del libro del Apocalipsis. Los profetas y los místicos de la época, como Joaquín de Fiore, cuyas ideas eran estudiadas con fervor en los círculos vaticanos, hablaban de una tercera edad, una era del Espíritu Santo que sucedería a la era del Padre, el Antiguo Testamento, y a la era del Hijo, el Nuevo Testamento. Esta nueva era sería una era de conocimiento directo de Dios, de paz universal y de una espiritualidad pura, sin necesidad de intermediarios como la Iglesia. El Vaticano se enfrentaba a un dilema existencial. ¿Debía combatir esta profecía o, de forma audaz, apropiarse de ella? Los papas renacentistas, en su infinita ambición, eligieron la segunda opción. Decidieron que ellos serían los instrumentos de esta tercera edad, que el Renacimiento, con su rescate del saber antiguo, no era el preludio del fin, sino la preparación para el nacimiento de una nueva cristiandad, una cristiandad iluminada por la sabiduría de Platón y Hermes, una cristiandad universal gobernada desde Roma. Todo lo que hemos visto, la creación de la biblioteca, la arquitectura sagrada, el arte esotérico, las intrigas políticas, las finanzas, el espionaje, el sincretismo filosófico, puede ser interpretado como un plan maestro, un intento desesperado y monumental de controlar la propia profecía del fin del mundo. El 10º secreto es que el Vaticano del Renacimiento no solo estaba reaccionando a la historia, estaba intentando escribirla. Estaba jugando a ser Dios, intentando forjar el cielo en la tierra a su imagen y semejanza, usando todos los medios a su alcance, desde la plegaria hasta el veneno, desde el arte hasta la astrología. Y así, llegamos al final de este viaje por las cámaras secretas del poder renacentista. Estos 10 secretos no son meras curiosidades históricas, son los hilos invisibles que tejen el tapiz de nuestro mundo moderno. Son las raíces ocultas de nuestra concepción del poder, del conocimiento, del arte y de la fe misma. El Vaticano del Renacimiento fue un espejo donde la humanidad vio su propio potencial y su propia contradicción, la capacidad de crear la belleza más sublime y, a la vez, la más profunda corrupción, la sed de verdad y, a la vez, el afán de controlarla. Lo que descubrimos al descorrer estos velos no es solo una historia sobre el pasado, sino una lección atemporal sobre la naturaleza del poder. El poder siempre busca expandirse, y su primer objetivo es siempre el control de la narrativa. Quien cuenta la historia, domina el presente. Quien define lo sagrado y lo profano, gobierna las almas. El Vaticano entendió esto como nadie. Se convirtió en el gran editor de la realidad, en el filtro a través del cual debía pasar todo conocimiento. Y en ese proceso de filtrado, de purificación y de asimilación, nació el mundo que conocemos. Un mundo donde la ciencia y la religión, la política y la espiritualidad, el arte y el poder, siguen entrelazados en una danza compleja y a menudo oscura, cuyo coreógrafo original fue aquel hombre sentado en el trono de San Pedro, soñando con ser a la vez pontífice y emperador, mago y banquero, santo y tirano. La reflexión profunda que nos queda, la revelación que conecta todos estos secretos con nuestra propia existencia, es que todos habitamos un Vaticano personal. Cada uno de nosotros tiene sus propias bibliotecas secretas, sus propios pasadizos oscuros, sus propias herejías no confesadas. Tenemos un yo público, el que mostramos al mundo, y un yo privado, donde guardamos nuestros miedos, nuestras ambiciones y las verdades que nos resultan demasiado difíciles de afrontar. Al igual que los papas renacentistas, recolectamos conocimiento externo, a través de libros, de experiencias, de relaciones, pero a menudo lo purificamos para que encaje en nuestra visión del mundo, para que no amenace la imagen que tenemos de nosotros mismos. Tememos a los textos peligrosos, a las ideas que podrían desmoronar las estructuras de nuestras creencias. Construimos nuestra propia capilla sistina interior,
llenándola de símbolos y profecías que nos dan sentido, pero que a veces no son más que racionalizaciones de nuestros deseos más profundos. Y, en el fondo, todos anhelamos un tipo de tercera edad, una era de paz y plenitud personal, pero a menudo intentamos controlarla, forzarla, en lugar de permitir que florezca de forma orgánica. El estudio del Vaticano renacentista es, en última instancia, un ejercicio de introspección. Es un espejo que nos muestra cómo la ambición de controlar la verdad universal, ya sea en una escala geopolítica o en la intimidad de nuestra propia alma, inevitable conduce a la contradicción y al conflicto. La verdadera sabiduría no consiste en acumular secretos, sino en tener el valor de revelarlos, empezando por los nuestros. El despertar que estos secretos nos invita a realizar es el del pensamiento crítico. No el pensamiento crítico que se limita a cuestionar la autoridad externa, sino el que se atreve a cuestionarse a sí mismo. La lección de los Medici y de los Borgia no es solo cuidado con los banqueros y los políticos ambiciosos, sino cuidado con tu propia capacidad para justificar tus medios a través de fines nobles. La historia de la Academia Romana no es solo una advertencia sobre la represión del conocimiento, sino un recordatorio de que la sabiduría, si no se comparte y se vive, se convierte en un simple adorno egoísta, en un jardín secreto que finalmente es arrancado de raíz. El pacto con los otomanos nos enseña que a menudo nuestros mayores enemigos son también nuestros mejores maestros, y que el orgullo y el dogma nos impiden aprender de quienes consideramos diferentes o inferiores. Y la doctrina de la reencarnación papal, aunque sea una herejía, nos obliga a preguntarnos, ¿somos conscientes de nuestro legado? ¿Estamos construyendo sobre la sabiduría de los que vinieron antes que nosotros? ¿O estamos repitiendo sus mismos errores, encarnando una y otra vez los mismos patrones de ambición y miedo? El verdadero cuestionamiento no es dirigido al Vaticano de hace 500 años, sino a nosotros mismos, aquí y ahora. ¿Cuáles son los 10 secretos que guardamos en el sótano de nuestra propia conciencia? ¿Qué verdades tenemos miedo de escuchar? El eco de estos secretos resuena en nuestra era de una forma casi profética. Vivimos en un nuevo renacimiento, una explosión de información y conocimiento sin precedentes en la historia de la humanidad. Internet es nuestra nueva biblioteca vaticana, una biblioteca global que contiene todo el saber acumulado, pero también todas las mentiras, todas las conspiraciones y todas las herejías imaginables. Y, al igual que en el siglo XV, las grandes corporaciones y los gobiernos juegan el papel de los nuevos papas, intentando controlar, filtrar y monetizar ese conocimiento. Usan algoritmos para decidir qué es verdad y qué es falso, qué es visible y qué es relegado a los sótanos oscuros de la red. La arquitectura de nuestras redes sociales, con sus proporciones y sus algoritmos de compromiso, es nuestra nueva Capilla Sistina, un espacio diseñado para inducir estados de conciencia, para moldear nuestras creencias y nuestros deseos, a menudo sin que seamos conscientes de ello. Las grandes fortunas de hoy, como las de los Médicis, se construyen no solo sobre la innovación, sino sobre el control de los flujos de información y de capital, creando sistemas financieros opacos que reflejan la complejidad de la banca renacentista. Y la obsesión con el fin de los tiempos ha sido sustituida por la ansiedad existencial sobre el cambio climático, la inteligencia artificial y el futuro de la humanidad, nuevos apocalipsis que intentamos controlar con la misma mezcla de ciencia, fe y pragmatismo desesperado que caracterizó al Vaticano de la era de los Borgia. No hemos cambiado tanto. Solo hemos cambiado la tecnología, pero la dinámica humana del poder, el miedo y la búsqueda de sentido permanece inalterable. Conectar el pasado y el presente de esta forma no es un ejercicio académico, es un acto de supervivencia espiritual. Porque si entendemos cómo se tejieron las redes de poder en el pasado, podemos empezar a ver las cuerdas que nos atan en el presente. Si reconocemos la ambición desmedida y la hipocresía de los papas renacentistas, podemos ser más críticos con nuestros líderes actuales, ya sea en la política, en la tecnología o en la espiritualidad. Si comprendemos que el Renacimiento fue una operación de control del conocimiento, podemos ser más conscientes de cómo se intenta controlar nuestro acceso a la información hoy. La historia no se repite, pero a menudo rima. Y los secretos del Vaticano nos dan la métrica de esa rima. Nos enseñan que la luz y la sombra son inseparables, que el progreso siempre conlleva un coste oculto, y que la búsqueda del poder absoluto, ya sea político, espiritual o intelectual, es siempre una quimera peligrosa. La verdadera lección de Miguel Ángel en la Sistina no es la de un Dios creador que imparte la vida desde arriba, sino la de un hombre que, con su propio esfuerzo, su genio y su sufrimiento, se eleva hacia lo divino. La salvación no viene de arriba, sino de dentro. El conocimiento no es un poder que se acumula, sino una luz que se comparte. Y el verdadero renacimiento, el único que vale la pena, no es el que reconstruye la gloria del pasado,
sino el que nos permite construir un futuro más libre y más consciente, aprendiendo de las sombras para poder caminar hacia la luz. El viaje que emprendimos juntos a través de estos 10 secretos nos ha llevado desde los pasillos del poder hasta los confines de nuestra propia alma. Hemos descubierto que la historia no es un relato lineal de héroes y villanos, sino un tapiz complejo de motivaciones ocultas, de simbolismos olvidados y de verdades a medias. He aprendido que las instituciones más sagradas pueden albergar las profundidades más oscuras, y que la búsqueda de la sabiduría puede ser, a menudo, una excusa para la búsqueda del poder. Pero, sobre todo, hemos aprendido que el misterio no es algo que debe ser resuelto, sino algo que debe ser habitado. La fascinación que sentimos por los secretos del Vaticano no es solo morbosidad histórica, es un reflejo de nuestro propio anhelo de profundidad, de nuestro deseo de ir más allá de la superficie de las cosas, de encontrar un significado en un mundo que a menudo parece caótico y sin sentido. Estos secretos son como espejismos en el desierto de la información. Nos guían, nos atraen, nos mantienen en movimiento, y aunque el oasis que buscan pueda ser ilusorio, el viaje en sí mismo es lo que nos transforma. El verdadero tesoro escondido en los archivos del Vaticano no es un manuscrito prohibido o una fórmula mágica. Es la pregunta que nos obligamos a hacer al mirar hacia ese abismo de historia y poder. Y esa pregunta es, ¿qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Cómo usaríamos el poder absoluto? ¿Qué secretos guardaríamos? ¿Qué verdad estaríamos dispuestos a sacrificar en nombre de un bien mayor? La respuesta a esa pregunta define el núcleo de nuestro ser. El Vaticano renacentista, con toda su grandeza y toda su podredumbre, es un experimento de pensamiento a escala monumental. Es la encarnación de la tentación humana llevada a su máxima expresión, la tentación de convertirnos en dioses. Y el resultado de ese experimento, como la historia nos muestra, es ambivalente. Por un lado, nos legó algunas de las obras de arte más sublimes jamás creadas, un impulso hacia la belleza y el conocimiento que todavía nos nutre hoy. Por otro lado, nos dejó un legado de manipulación, de hipocresía y de un modelo de poder basado en el secreto y el control que sigue siendo el patrón a seguir para muchas instituciones modernas. No podemos condenar al Vaticano sin reconocer que su sombra se proyecta sobre nosotros. Ni podemos admirar su esplendor sin ser conscientes de la sangre y el miedo que riegan sus cimientos. La sabiduría no consiste en elegir un lado, sino en abrazar la paradoja, en entender que la luz y la oscuridad son dos caras de la misma moneda de la experiencia humana. El Vaticano del Renacimiento no es un monstruo que debe ser derrotado, ni un santo que debe ser venerado. Es un espejo terriblemente hermoso y terriblemente honesto que nos muestra quién somos y lo que somos capaces de hacer cuando el poder se nos concede sin límites. Por eso, el cierre de este viaje no puede ser una conclusión, sino una apertura. No podemos ofrecer una verdad final, porque la naturaleza misma de estos secretos es que son inagotables. Cada uno de ellos, la biblioteca, la arquitectura, el arte, las finanzas, las profecías, es una puerta que conduce a otras 1000 puertas. El propósito de este relato no ha sido darte respuestas, sino regalarte preguntas. Preguntas que puedes llevarte contigo mucho después de que estas palabras se desvanezcan. Preguntas sobre la naturaleza de la fe en un mundo de evidencias, sobre el papel del arte en una sociedad de consumo, sobre la ética del poder en una era de vigilancia masiva, sobre el significado de la sabiduría en una época de información instantánea. El verdadero conocimiento no es un conjunto de datos que se acumula, sino una capacidad de asombro que se renueva. Es la capacidad de mirar una cúpula como la de San Pedro y ver, a la vez, una obra de fe, un manifiesto de poder político y un complejo tratado de geometría sagrada. Es la capacidad de leer una historia de traición y veneno en los pasillos del Vaticano y ver, a la vez, una lección atemporal sobre la corrupción del alma humana. El despertar final, la revelación última que estos secretos nos ofrecen, es que la búsqueda de la verdad es un camino solitario, pero no es un viaje que debamos hacer en soledad. La gran tragedia del Vaticano renacentista fue su aislamiento. Su secreto creó un muro entre él y el resto de la humanidad. Al intentar controlar toda la sabiduría, se aisló de la fuente misma de la sabiduría, el diálogo, el debate abierto, la humildad de reconocer que nadie, ni siquiera el Papa, tiene todas las respuestas. La gran lección para nosotros es que el conocimiento solo crece cuando se comparte. La sabiduría solo florece cuando se expone a la luz del día. Los secretos nos dan poder temporal, pero solo la verdad nos da libertad duradera. Quizás el mayor de los secretos del Vaticano fue que la verdadera luz no se protege encendiéndola en una habitación cerrada, sino poniéndola en un candelero para que alumbre a todos.
Y en su intento fallido de controlar el fin de los tiempos y de forjar una tercera edad a su imagen, el Vaticano nos dio, sin saberlo, la verdadera clave para esa era del espíritu. No reside en un profeta o en un pontífice, sino en la conciencia individual despierta, en cada ser humano que se atreve a cuestionar, a buscar y a compartir su propia verdad. Así que, cuando salgas de este laberinto de sombras y misterios, no lo hagas con una sensación de cinismo o desesperanza. Hazlo con una nueva conciencia, con la conciencia de que el poder es una fuerza que siempre estará ahí, pero que nuestra capacidad para ver a través de sus trucos es también una fuerza que podemos cultivar. Con la conciencia de que la historia no es una carga, sino una herramienta. Una herramienta para entendernos mejor a nosotros mismos y para construir un futuro más consciente. Los secretos del Vaticano durante el Renacimiento son un recordatorio de que la humanidad es capaz de las mayores proezas y de los peores crímenes, a menudo al mismo tiempo, y que la línea que separa a ambos es tan fina como el trazo de un pincel o el filo de una daga. La verdadera batalla no se libra en los campos de Italia ni en los pasillos del poder, sino en el terreno de nuestra propia conciencia. Allí es donde debemos decidir si seremos guardianes de secretos o portadores de luz, si viviremos en la sombra del miedo o en la claridad de la comprensión. El eco de esos siglos de gloria y tinieblas nos llama no a juzgar, sino a despertar a nuestro propio poder, a nuestra propia responsabilidad y a nuestro propio potencial para crear, aquí y ahora, un pequeño rincón de esa tercera edad soñada, no a través del control, sino a través de la libertad, no a través del secreto, sino a través de la verdad compartida.